Creí que me iba a echar a capela. Hermanos, vamos buscando la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, versículos 16 al 26, por favor. Génesis capítulo 4, versículos 16 al 26. En este día, hermanos, terminamos primero Dios el capítulo 4. Parece que no hemos avanzado más que algunas pocas páginas, pero está muy intenso al principio. Ha estado muy intenso. Génesis 4, versículos 16 al 26. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a verlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad fue padre de Meujael, Meujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Escila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira de la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naamá. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces se vengaba Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se reunió a su mujer y Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Seth, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín mató. A ver si todos. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Vamos a vernos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta tarde que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Quita todo estorbo, Señor, de mi parte, Señor, que no sea yo un estorbo para tu palabra, sino que sea solamente el instrumento, Señor, que tú utilizas, Señor. En nombre de Jesús oramos y que este mensaje nos hable a todos. Amén. Hermanos, alguna vez un filósofo dijo que somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y hay algo de verdad en eso. Dice, por ejemplo, no sé si alguna vez, en algún momento de reflexión, han pensado, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera casado con la persona que me casé? Y me hubiera casado con otra persona. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera casado? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estudiar esta carrera, si tenemos carrera, hubiera estudiado esta otra? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida? ¿Cómo hubiera sido si me quedo a vivir en la ciudad donde nací, o cambio de ciudad o hasta de país? ¿Cómo hubiera afectado eso? Seguramente cuando hemos hecho ese tipo de reflexiones, pues también hacemos un balance de lo que creemos y hubiéramos podido ganar o perder con ese intercambio. A lo mejor, si me hubiera ido a otra ciudad, no hubiera conocido a mi pareja con la que finalmente me casé. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hubiera estudiado esta carrera, tendría más oportunidades de trabajar en X otro lado o en X otra empresa, ¿no? Cada una de esas variables pues nos conducen a múltiples caminos, a diversas vidas completamente diferentes. Inclusive esas decisiones nos pueden llevar, sin saberlo, hacia la muerte. ¿Cuántas veces no terminamos después de una regada si hubiera hecho esta otra cosa? O cuando una persona muere y dicen, si hubiera estado en otro lugar un minuto después, que hubiera llegado un minuto antes, que se hubiera ido y no hubiera pasado esto. Había un entrenador muy famoso hace tiempo que después de haber perdido miserablemente el mundial dijo,
que el hubiera no existe. Y pues es cierto, el hubiera no existe, realmente todas son especulaciones. Pero una de las cosas que tiene mayor impacto y que le da más carga a ese pensamiento es que esas decisiones que tomamos, pues ojalá solamente nos afectaran a nosotros. La verdad es que muchas veces afectan a nuestra familia, muchas veces afectan a nuestros descendientes que a lo mejor ni vamos a conocer, pero también llegan a ser afectados. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales ni de esos rollos, estoy hablando de causa y efecto, como todos los ejemplos que nos citan Proverbios. El necio hace esto y le va así, el sabio hace esto otro y le va así. Causa y efecto nada más. A Adán y Eva se les presenta una decisión en Edén, frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí se abren dos opciones. Ellos, cuando decidieron, ni tenían en su mente a Abel y Caín, y sin embargo fueron afectados por esa decisión. Cuando vemos a Caín, pues él cree que está destruyendo a Abel, pero en realidad estaba destruyendo a su propia descendencia, estaba afectando a sus padres, estaba afectando a su familia. Pero también es cierto que por encima de todas las decisiones que tomamos, hay otra mano que puede desviar el camino hacia un lado o hacia el otro, por nosotros o a pesar de nosotros. El hombre no siempre hace lo que quiere, porque realmente es lo que siempre queremos. Tiramos al monte, tiramos al mal. Lo que nuestra carne desea es el pecado, lo que nos da placer. Pero nuestras decisiones afectan la vida en que nuestras familias van a también experimentar al Señor de alguna manera o de otra. Hoy vamos a comparar, porque este capítulo nos da la oportunidad, y Moisés mismo hace esa comparación, quiere hacer esa comparación entre dos familias. Y por eso vamos a ver y vamos a reflexionar hoy en la historia de dos familias bajo la mano de Dios. La historia de dos familias bajo la mano de Dios. Y la primera de esas familias es una familia sin el Señor. Una familia sin el Señor. Ese es el punto 1. Ahora, quisiera comenzar aclarando a qué me refiero con una familia sin el Señor. Porque realmente no hay familias sin el Señor. Ninguna familia podría existir sin el Señor. Ninguna familia podría tener vida sin el Señor. Y esto me hizo recordar el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los capítulos, de los pasajes más amados por los cristianos. El Salmo 23. Y es muy amado, y ustedes de seguro conocen, creo que hasta los que no son creyentes lo han escuchado, y en las películas sale: el Señor es mi pastor. Y de ahí se arranca: nada falta, nada faltará. Y es de los más amados porque precisamente en los tiempos difíciles, en los tiempos que estamos atravesando, una gran tristeza, una gran prueba, generalmente viene a nuestra mente. Porque dice que ese pastor me lleva a verdes prados, me cuida, me guarda, me alimenta, está conmigo en el valle de sombra de muerte. Este es un salmo hermoso que realmente siempre nos da mucha esperanza. Pero hay algo que siempre se nos brinca, o sea, nos tiende a brincar. La primera línea: el Señor es mi pastor. Y es algo que se recalcaba mucho en los grupos de siembra. El Señor no puede ser tu pastor si ese pastor no es tu Señor. No puede cuidarte. O sea, una oveja que agarra para donde quiere, ¿cómo va a ser cuidada por el pastor? Definitivamente no es su Señor. A eso me refiero cuando hablo de una familia sin el Señor. No necesariamente es una familia que no conoce nada de Dios. Puede ser que conozca al Señor, pero simplemente le vale lo que el Señor tiene que decir. No guía ninguna de sus decisiones consultando al Señor, no toma en cuenta sus advertencias, no toma en cuenta sus mandatos. A eso me refiero a una familia sin el Señor. Una familia que para efectos prácticos el Señor no dirige. Es una familia cuyo varón, por ejemplo, solo piensa en ascensos laborales, en dinero, en admiración, en poder. Una familia cuya mujer solo piensa en dominar al varón, en vanidad, en despilfarro. Una familia cuya preocupación principal para los hijos es que no les falte nada hoy y no les falte nada mañana, en su carrera, en su trabajo, con su familia, etcétera, etcétera. Y la vida espiritual no tiene ningún peso importante ni para los padres y obviamente tampoco para los hijos. Eso se llega a dar en cualquier ámbito, inclusive lamentablemente dentro de la iglesia. Por eso puede ser una familia que haya escuchado acerca del Señor. No estoy hablando de familias musulmanas al otro lado del mundo. Puede darse en cualquier familia dentro
también el Señor tiene esa dirección de cada decisión. No es una familia que tiene a Dios como Señor. Ese es el inciso A. No toma en cuenta los mandatos del Señor. Una familia sin el Señor no toma en cuenta los mandatos del Señor. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Y me respondo un trago de agua. Piensen, ¿Dios bendice al malvado? No me contesten todavía, reflexionen un momento. ¿Dios bendice al malvado? Bueno, espero ya lo hayan pensado. ¿Dios bendice al malvado? Los que piensen que no, levanten la mano. Todos piensan que Dios bendice al malvado. Bueno, los que piensan que Dios bendice al malvado, levanten la mano. Más. ¿Les da gusto? Miren, quienes hayan pensado que Dios no bendice al malvado, están en lo correcto. Quienes hayan pensado que Dios sí bendice al malvado, también están en lo correcto. Quienes no levantaron la mano, a lo mejor estaban esperando la opción 3, todas las anteriores. Vamos a ver contestar. Es más o menos todas las anteriores. Miren, de manera general Dios bendice a toda criatura. Es lo que llamamos gracia común. Eso es ejemplificado con Mateo 5. Dios hace llover sobre justos e injustos. Es gracia común. ¿Por qué el malvado está vivo? Pues, ¿quién es el origen de la vida? Pues el Señor. ¿Por qué el malvado después de pecar sigue vivo? Por la gracia común. Es la gracia común operando en las vidas de los pájaros, como decía nuestro Señor Jesucristo, que también tienen alimentación, que también tienen refugio, etcétera, etcétera. Pero la gracia común tiene propósitos muy definidos y son puramente terrenales. La gracia común solamente se enfoca en esta vida, en este tiempo, y solamente persigue propósitos de Dios. Es por eso que vemos que a veces hay gracia común para todos y no siempre hay para todos, pero siempre persigue ese propósito del Señor. Vemos, por ejemplo, en el versículo 16, que salió Caín de la presencia del Señor. Esto que les dije de la gracia común, vamos a ponerlo ahorita por aquí arribita en un corcho imaginario y ahorita lo volvemos a tomar. Vemos en el versículo 16 que salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. Ya vimos en los grupos de amistad, por cierto voy a aprovechar para invitar a quienes están asistiendo a un grupo de amistad, pues que asistan. Ahí se abre un espacio para preguntas más directas que aquí pues no se pueden muy bien. Quienes quieran integrarse a un grupo de amistad, pues a la salida nos pueden preguntar a Hugo o a un servidor. Bueno, regresando a lo que se habló en un grupo de amistad, se mencionaba que Caín salió de la presencia del Señor, y aquí como que hay algo que como nos va a hacer ruido, ¿no? O sea, como por un lado la Biblia dice que Dios es omnipresente. Hay un salmo que dice: si voy a las alturas, si voy a las profundidades, y a lo oscuro y a lo luminoso y lo que sea, ahí estás tú. Entonces, ¿cómo le hizo Caín para alejarse de la presencia del Señor? Bueno, aquí lo que está diciendo es que se alejó Caín espiritualmente, le dio la espalda espiritualmente a la presencia del Señor. Realmente el Señor, a donde fuera Caín, pues ahí también estaba el Señor. No hay lugar en el universo donde no esté el Señor. El Señor también va a estar en el infierno, donde va a mostrar la plenitud de su vida. También ahí va a estar el Señor, pero ya no va a ser el Señor de gracia, ahí va a ser el Señor de justicia. Bueno, el punto es que, como ya dijimos, el Señor sostiene la vida del malvado. Y vemos que Caín llega y, lejos de hacer caso a lo que el Señor le había dicho de continuar errante, dice: no, yo voy a construir una ciudad. Obviamente no sabemos bien los tiempos, solamente podemos definir que fue pues antes de tener descendientes. Bueno, alrededor de tener descendientes. No sabemos si pasaban 100 años, 200 años, a lo mejor si un tiempo fue errante, no sé. Esos detalles no son tan relevantes como el hecho de que finalmente ignoró completamente al Señor. Y sabemos que en ese tiempo las ciudades el propósito era estar protegidos, estar amurallados. Ahora, de nuevo, a Caín, después de su lloriqueo, se le había ofrecido protección.
Y a Caín después de un tiempo también dijo, no creo que el Señor realmente ame. Construyó la ciudad, construyó murallas. Ahora lo que Caín no sabía es que realmente su vida estaba en las manos de Dios. Con murallas, sin muralla. O sea, más adelante vemos en la vida de Jacob que él, huyendo de su hermano, que su hermano ya quería matarlo por haberle robado la primogenitura, él en algún momento del camino se queda acostado y agarra una roca, una piedra de almohada, sin ningún tipo de protección. Ahí fácilmente hubiera sido agarrado, buscado, asesinado. Sin embargo, el Señor no lo permite. Por eso dice, y es un salmo que muchas veces ocupamos cuando son las 24 horas de fe: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y más adelante ese mismo salmo dice: un don del Señor son los hijos. O sea, Caín pudo haber estado detrás de la muralla de Jericó si quieren, pero ya también sabemos lo que le pasó a la muralla de Jericó. O sea, el Señor la derribó como si fuera un castillo de naipes. Es más, platicamos que realmente Caín estaba en un mayor riesgo adentro de la muralla con su familia tan malvada. Realmente a Caín le convenía dejar a su marido, a su familia encerrada en la muralla y después de salirse. Eso es lo que le convenía realmente, si estaba tan preocupado por su seguridad. Pero aquí vemos esa otra bendición: los hijos son un don del Señor. Los hijos son un don del Señor, es lo que dice Salmo 127. Ahora, si son un don, si son un regalo, estamos viendo todavía la gracia común operando en la vida de Caín y en la vida en general de los malvados, porque después de él también sus hijos tuvieron hijos. Y si lo pensamos, hermanos, pues ¿de qué otra manera puede ser? Hay quien crea que se puede ganar cualquier bendición del Señor. Recordemos que después de la caída, el ser humano lo único que merece es muerte. Cualquier cosa que le dé el Señor es un regalo, tiene que ser un regalo, porque lo que merece es muerte. Aún en nuestros tiempos, lo que merecemos es muerte por el pecado. Eso es lo que merecemos, y el Señor sigue mostrando su misericordia a través de ese don. Pero recordemos, también esos propósitos terrenales tienen objetivos del Señor, no nada más así porque sí. Aquí estamos hablando de gente malvada que escuchó en su momento lo que el Señor dijo y le valió. Gente malvada que le da la espalda a Dios y el Señor sigue sosteniendo su vida, el Señor sigue dándoles el don de la vida y de sus hijos, de su descendencia, les da la inteligencia, todavía conservan esa imagen de Dios que los hace inteligentes para desarrollar ciudades, desarrollar tecnología, y siguen disfrutando de esa gracia común. Y los siguientes versículos nos dan una descripción cada vez más pecaminosa de Caín. Cuando pensamos ya qué más puede hacer Caín, bueno, Caín no deja de sorprender. Ya no se esperaba nada de Caín y sigue sorprendiendo, pero para mal. Tenemos un Caín que no obedeció al Señor al establecerse en lugar de permanecer errante. Un Caín que no confía en la protección del Señor. Un Caín tan idolátrico que funda una ciudad y le pone el nombre de su hijo como para levantarlo en honor por encima de los demás, dándose honor a sí mismo y a su hijo. Y a continuación pues empieza la descendencia de Caín. Dice a partir del versículo 17: conoció Caín a su mujer y ella dio luz a Enoc, Enoc Irad, Irad a Mehujael, Mehujael a Metusael y Metusael a Lamec. Bueno, una cosa que sí hay que aclarar, porque es algo con lo que yo llegué a platicar en algún momento hace tiempo. Vamos a ver aquí nombres repetidos con la siguiente genealogía de Génesis 5. Vamos a encontrar también un Lamec, vamos a encontrar también un Enoc. Y nos va a extrañar porque acá dice que son hijos de Caín, allá dice que son hijos de Abel, acá dice que son malvados, allá dice que son buenos. Son diferentes personas. Lo que quiere hacer aquí Moisés es señalar precisamente, hacerse comparativo de esas dos familias y cómo una se contrasta a la otra. Es algo así como los tipos de cuidado de la Biblia, ¿no? Uno bueno y otro malo, por así decirlo. Bueno, y así Moisés le pone mayor atención a Lamec. A Lamec se le ocurrió la idea de tener dos suegras. Y lo que dice la Biblia es que también con eso desoyeron el mandato del Señor que Él había establecido con el matrimonio. Vemos cómo van aumentando la desobediencia, y nos dicen los nombres
que es la misma raíz de Noemí, que como vimos en el libro de Ruth significa placentero. Así que tenemos entre las mujeres ornatos y placer. Si los nombres significan algo, como ya hemos visto en Génesis que sí, pues encontramos mujeres en esa familia que están orientadas pues hacia la vanidad, hacia la belleza, hacia la vanidad. Y luego pasamos a los hijos varones. Lamec tiene 3 hijos varones, Jabal, Jubal y Tubal Caín. Ya vimos lo que desarrolló cada quien. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Jubal, los que tocan lira y la flauta. Y Tubal Caín, portador de todo utensilio de bronce y de hierro. Así que vemos una familia enfocada en desarrollar habilidades tecnológicas, pero puramente terrenales. Claramente eran hombres admirables, eran hombres inteligentes. Si vivieran nuestro tiempo, serían algo así como el Elon Musk de nuestro tiempo, desarrollando cosas que antes no existían. Serían como Mark Zuckerberg, no sé, algo así. Pero probablemente, aunque el mundo pide hombres, porque de hecho son personas admiradísimas, la opinión del Señor es la que cuenta realmente cuando se trata de juzgar a los hombres. Y no se dice nada de ellos, no se dice nunca que en algún momento hayan ido como Caín y Abel en su momento a ofrecer alguna ofrenda al Señor. Hay un nombre que aquí no se menciona para nada y es Dios. Nada se menciona de Dios. Pareciera como que es un mundo paralelo en donde todo es tecnología y Dios no existe. Algo así como las Olimpiadas que acabamos de ver. Es un portento tecnológico, pero lleno de blasfemia casi que en cada símbolo que presentaron en la pantalla. O sea, fue de verdad, gracias a Dios yo no la vi. No me estoy haciendo el piadoso, estaba haciendo otra cosa, si no, sí lo hubiera visto. Pero con las fotos que vi, con los comentarios que vi, qué así como aso de verdad, es algo de verdad. Y sin embargo, allá en las afueras del Edén y allá en París y aquí en Madera Norte, el Señor continúa bendiciéndonos, sea que lo tomemos en cuenta, sea que lo percibamos o no. Él sigue dando vida, protección, descendencia, Él sigue dando su gracia común, aún en ese tiempo. Pero recordemos, la gracia común también se acaba en algún punto, se acaba en este mundo y existe para mostrar la bondad. Muchos quisieran que en ese momento hubiera caído una bola de fuego sobre el país, pero ahí también se muestra la bondad. Ya va a haber un tiempo en donde se muestra la justicia perfecta para los impíos. Ya se mostró para los elegidos en Cristo, pero ya va a haber un tiempo en donde se muestra esa justicia perfecta. Pero en este momento el Señor está mostrando su bondad, aún está mostrando su bondad, esperando a que procedan al arrepentimiento. Cuando yo veo ese tipo de cosas, miren, casi siempre me enojo mucho de la blasfemia, pero después ese enojo me acaba apuntando a mí, porque lo segundo que pienso, ¿por qué existe gente así? ¿No hay gente así a mi alrededor? Sí, sí la hay. Y ya les hablé de Cristo a todos ellos, porque si no, yo soy parte del problema. Si yo no les he hablado de Cristo, ¿qué me extraña que sigan por esos caminos? Así que en parte de lo que sucede a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, en París o en donde sea, con los musulmanes, también es parte de nuestra culpa, es parte de lo que nosotros estamos dejando de ser. Pero hay otro elemento que tiene una familia sin el Señor. Regresamos de nuevo al tema. Una familia sin el Señor tiene una imagen distorsionada de la criatura y del Creador. Ya vimos que el primer inciso era que no toman en cuenta los mandatos del Señor. Bueno, la segunda tiene una imagen distorsionada de la criatura y del Creador. Dice el versículo 23: Lamec dijo a sus mujeres: presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pecado. Cuando estaba pensando en Lamec, me di cuenta que era de las primeras figuras que modelan o tipifican al anticristo, Lamec. A diferencia de Cristo, que se nos dice que su esposa única
única es la iglesia. Somos a Lamec con 2 esposas. A diferencia de Cristo, que vino a dar vida y darla en abundancia, Lamec arrebata las vidas. A diferencia de Cristo, que vino a hacer la voluntad del Señor hasta la muerte, Lamec hace lo que le da su regalada gana hasta matar a los demás. A diferencia de Cristo, que el Señor dice es de mucha complacencia para mí, Lamec sabemos que es completamente aborrecible para el Señor. A diferencia de Cristo, que dice que el Padre y yo uno somos, tenemos el mismo pensar, la misma voluntad, Lamec tiene un mal entendimiento de Dios, de su justicia y de su misericordia. Lamec mata a un adulto por herirlo y a un muchacho pequeño por haberle pegado. Y todavía canturrea, presumido. No se conforma con estar satisfecho en el interior. No necesita que todos lo oigan y que le aplaudan sus maldades. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces. Noten cómo aquí ni siquiera tampoco mencionan a Dios. Infieren a Dios, pero ni siquiera. Los estudiosos de la Biblia mencionan por qué impuesto 70 veces 7. Bueno, comentaban algunos que era porque hasta para Caín fue obvio que había cometido una injusticia contra haber matado. Y aún haciendo esa fechoría, todavía fue protegido por el Señor. Bueno, ¿cuánta más razón tenía Lamec que pues alguien le pegó y otro lo hirió? Entonces, por más razón el Señor lo protegería. Y de nuevo, notemos ese pensar en donde ya el Señor se vuelve como que su guardaespaldas, el encargado de cuidarlo. Y notemos el contraste, por ejemplo, con David, cuando es confrontado con Natán, porque él fue el que diseñó la muerte de Urías, el que la ejecutó, el autor intelectual prácticamente. Y David se da cuenta de ese gran pecado. Él dice: perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré tu perdón. Es un antitipo del mismo canto, básicamente es eso. Pero aquí Lamec, lejos de postrarse en súplica, rogarle al Señor por perdón, él todavía quiere que todos lo sepan. Quiere decirle a todo el mundo: conmigo nadie se mete, y aparte el Señor está de mi lado. ¿Saben el grado de distorsión que tenía Lamec del Señor? El grado de distorsión que tenía Lamec en la imagen de Dios en los demás, de la misericordia de Dios. Cuando pensamos en la familia de Lamec, de nuevo, si lo jalamos a este tiempo, si pensamos en aquellas personas que son muy poderosas, están llenas de recursos, que hacen lo que quieren y no hay ninguna ley que les aplique, sean criminales, sean políticos, sean empresarios. Cuando vemos ese tipo de personas que viven encima de cualquier autoridad, que parece que ni siquiera Dios los toca, el creyente puede verse tentado a dudar de su fe, sobre todo si el creyente está pasando por un mal momento. Si el creyente en ese momento está sufriendo y ve a los impíos disfrutar de la vida, es algo que puede descolocar muy fácilmente a los creyentes. Y de hecho es lo que le pasó al salmista Asaf, yo les recomiendo que lean todo el Salmo 23, porque realmente pues, dice el Salmo de Asaf, pero a lo mejor puede ser el Salmo de cualquier nombre de nosotros, ya para no señalar a nadie. Bueno, el Salmo de Ares, yo diría que hermanos, pero yo no tengo esos dones, ni para qué no. Pero puede ser nuestro pensar, que veamos esa injusticia siendo aparentemente recompensada. Dice el Salmo 73, versículos 2 al 9, esos no están ahí, los tienen su mitad, pero sí, esta parte está muy larga. Dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Pues yo casi pensaría que es alguien que escuchó a Lamec, el que está componiendo
salmo. Pero esta misma persona no se queda en su amargura y el Señor nunca nos deja en esa amargura. El Señor siempre encuentra la manera de recordarnos que la vida no es esto que estamos viviendo hoy, no es todo esto que estamos viviendo. Y el mismo salmista más adelante lo dice, esa parte sí la tiene en su obra. Cuando pensaba tratando de entender esto, ¿por qué? Fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Hermanos, no vamos a avanzar mucho en Génesis hasta que vayamos a ver esta parte con la descendencia de Caín. Lo vamos a ver en el libro, esta parte. Una vez más, las bendiciones del Señor para los impíos son temporales, de un tiempo en que acaban y tienen un propósito de acuerdo al plan del Señor. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el propósito del Señor en la familia de Caín? Pues uno nos muestra su bondad, nos muestra un aspecto del Señor grandísimo, al que nosotros también podemos apelar, porque nosotros también necesitamos esa bondad, esa misericordia, esa gracia. Una cosa más práctica la platicábamos esta semana. Ellos desarrollan herramientas que muy probablemente Noé acabó ocupando para construir el arca. De otra manera, pues cómo hubiera cortado madera, digo, a menos que la Biblia nos dijera que el Señor ya le puso ahí las tablas, los clavos, no sé, lo que haya ocupado. Pero básicamente, fuera de toda especulación, nos muestran la bondad del Señor. Ahora, aquí también hay una advertencia. Podríamos estar confundiendo las bendiciones de este tiempo, las bendiciones del Señor de este tiempo, con que estamos bien con Él. Lamec se sentía muy seguro del Señor, de la protección del Señor. Él creía, no sé, en su distorsionadamente que no estaba mal con el Señor porque ya le estuviera pasando algo malo. Pero lo que vemos aquí es que eso no es cierto. El Señor da bendiciones temporales a los impíos. Si nosotros estamos creyendo, porque ahorita no tenemos ningún problema, estamos bien con el Señor, no es así. No es así necesariamente. Si en tu vida no hay fe en Cristo, si en tu vida no hay arrepentimiento por el pecado, que es lo que veíamos aquí, si en tu vida no hay dirección alguna del Señor, lo que el Señor tiene que decir acerca del hacer, del comportarse, de vivir en santidad, no te importa nada. Si en tu vida no está Cristo, tú eres de esos que está hablando el salmista, de esos a los que les va a llegar el terror repentino en algún momento. No cuando tú lo tengas planificado, no en el tiempo de las vacaciones, del verano o del invierno, sino cuando el Señor diga ya se acabó esa gracia común para ti. Y sin embargo, como Caín aún en este día que señala la Biblia, aún tenía la oportunidad de hacer eso, aún tenía la oportunidad de arrepentirse, aún tenía esa oportunidad. Lamentablemente no la aprovechó ni su descendencia. Pero nosotros, si alguien no ha hecho si alguien no ha ido al Señor en arrepentimiento y fe, hoy sí puede hacerlo. Hoy no es necesario que llegue a ese punto del terror repentino, de esa destrucción total. Nosotros aún lo podemos hacer si no lo hemos hecho. Pero ahora vemos el contraste con esta otra familia. Fíjense, todo lo que habla de los malvados, y ya al final nada más le da un par de versículos como introducción, más que nada a lo que sigue, 2 versículos de la familia que está con el Señor. Ese es el punto 2, una familia con el Señor. Empezamos a ver que Caín y sus hijos, y hasta empezamos a pensar, ¿qué pasó con la otra simiente? O sea, así como que en suspenso. ¿Qué pasó con esa victoria final del hijo de la simiente de la mujer sobre la cabeza de la serpiente? Ya chateó. ¿O será que, no sé, uno de los hijos de Caín de repente el Señor lo va a tomar y le va a hacer objeto de su gracia y luego le va a dar arrepentimiento? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ciertamente el Señor pudo haber hecho eso, porque de hecho eso es lo que hace el Señor con todos nosotros. Nos agarra de ese estado y nos muestra su gracia y nos da ese entendimiento de Él. Pero la Escritura había asignado 2 caminos: la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Y una de las características de esa familia
familia que está con el Señor es que obviamente tome en cuenta los mandatos del Señor. Es el inciso A, tome en cuenta los mandatos del Señor. Hasta ahorita, Adán y Eva solo habían sido como que la piñata que hemos estado azotando para decir mal ejemplo, mal ejemplo, mal ejemplo, mal ejemplo. Pero aquí vemos un buen ejemplo de ellos. ¿Cuántas personas hemos conocido que cuando pasan por una gran dificultad se alejan del Señor? Se alejan del Señor. No necesariamente que se alejen de la iglesia, pero simplemente su vida ya es diferente, su relación con el Señor ya es diferente. De alguna manera ya no es lo mismo. Han perdido ese primer amor. Ya simplemente no confían en el Señor. Algunos sí llegan a apostatar de su fe, llegan a decir, ya no quiero saber nada del Señor. O sea, el Señor es bueno, ¿por qué permitió esto? Si yo iba a la iglesia, si yo hacía esto, si yo hacía el otro. Pero no vemos eso con Adán y Eva. No vemos eso ni cuando son expulsados de Edén. No vemos a Adán y Eva saliendo, no, pues ya a hablar. En cuanto salen, ahí, a ver, ¿por qué? Porque nos habían dicho que tenemos que reproducirnos y ejercer dominio como el Señor lo haría en la tierra. Y eso hicimos. Empezamos a reproducirnos. Nació Caín, nació Abel, y empezamos a extender el dominio del Señor en sus vidas. Nos enseñamos a llevar ofrendas al Señor. Eso hicimos. Después de aquí, le pasó como a Job, por así decirlo, de un plumazo. Bueno, ciertamente Caín seguía vivo, pero para Adán y Eva era como si hubiera muerto. De un plumazo se queda sin sus hijos. Y Adán y Eva otra vez tendrían la oportunidad de desanimarse y decir, bueno, otra vez, ¿ya para qué? Pero no vemos eso. Ellos buscan seguir obedeciendo. Ellos se acuerdan del pacto que tenían con el Señor, y si bien reconocían que ellos habían fallado y estaban pagando las consecuencias, ellos buscaron seguir cumpliendo con su parte del pacto. Imperfectamente, claro que sí, lo vimos en la vida de Caín. Sin embargo, buscaron seguirlo cumpliendo. Es un poco parecido a lo que dice el Salmo 103. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor con los que lo temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Para cumplirlos. Dice el versículo 25, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio luz a un hijo. Y más adelante en el versículo 26 dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Así que Adán y Eva siguieron cumpliendo con ese mandato cultural de reproducirse. En cuanto a lo segundo, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿será que un día la familia que nunca había hecho, ya se levantó y como que tengo ganas de invocar el nombre del Señor? Así de la nada. Nadie me enseñó, nadie nunca lo ha hecho. Hoy se me antojó. O sea, a veces ni a nosotros en los momentos. Pero aquí vemos que Adán y Eva continuaron haciendo lo que habían hecho con Caín y Abel. Lo siguieron llevando al Señor. Pero aquí también vemos un avance. En la descendencia de Caín vemos un avance tecnológico. Aquí vemos un avance espiritual. Aquí vemos ese desarrollo en la descendencia de Seth. Y en adelante, esa fue la característica del pueblo del Señor. No de Israel como nación, del pueblo del Señor. Más adelante, cuando lleguemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, vamos a encontrar mucho esta frase. Y X, cámbialo por el nombre de cualquiera de ellos, invocó el nombre del Señor. Ahí lo vamos a ir viendo cada vez que aparezca esa frase. Implica esa unión con la descendencia, con la simiente de la mujer. Inclusive los profetas, como Joel, que les puse ahí, también dice eso: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y al final dice, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Ahora recordemos que invocar al Señor no es ocuparlo como un amuleto, no es ocuparlo
ocupar el nombre como para decir cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No es eso. Se refiere a un acto de adoración con su vida. Decía el estudio de grupos de amistad es básicamente muy parecido a lo que hacemos nosotros: cantar, adorar, presentar ofrendas, entregarnos nosotros en adoración. Eso es invocar el nombre del Señor, no nada más nombrarlo. Ahora, nosotros, a la luz de esto que hemos estado meditando, si somos sinceros en nuestra vida, hay una etapa de nuestra vida, o tal vez es una etapa muy larga, en donde lo que nos preocupa es un desarrollo intelectual, pero nada más. Quiero aprender inglés, chino, alemán, quiero ser técnico en X, quiero tener esta carrera, licenciado en Y, quiero tener un mejor trabajo, quiero desarrollar esto, quiero hacer estos planes, tengo estos planes, quiero emprender este año. Todo eso no está mal en sí, pero ese es todo el desarrollo que estamos buscando en nuestra vida. Es todo el desarrollo que alentamos en nuestra familia también. Si somos sabios, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la mayor excelencia profesional o intelectual que lleguemos a tener en esta vida, ¿cuánto nos durará? 100 años. Vamos a exagerar, 100 años. ¿Ustedes creen que Lamec sigue canturreando? ¿Ustedes creen que Lamec sigue de orgulloso en este tiempo? ¿Ustedes creen que le han servido, no sé cuántos años vivió Lamec? Pero ustedes creen que después de que sirvió a sí mismo, a su familia, a ser devorados por las aguas, le sirvió cualquier otra cosa que haya logrado en su vida? ¿De qué le sirvió? ¿Cuánto tiempo disfrutó de eso? Si somos sabios, vamos a invertir en la eternidad. Invertir en la eternidad es invertir en Dios, en una relación con Dios. Esa es la sabiduría. Y en contraste también con las familias en el Señor, también, insisto, tiene una imagen adecuada de criatura y de creador. Tiene una imagen adecuada de criatura y de creador. Vemos en los versículos 25 y 26, Eva dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Mas el nombre de Set también nos dice tanto. Y nos dice tanto también porque el hebreo, siendo tan antiguo, puede significar muchas cosas en una sola palabra. Set puede significar, como vimos en el estudio de Grupo de Amistad, puede significar designado, colocado, pero la que más me gusta a mí significa afirmado, porque denota también la participación externa, y Eva la atribuye claramente a Dios. Muestra el fruto en Eva de los que soportan la prueba, de los que soportan ese refinamiento del Señor, aún a través de las dificultades que ella misma se buscó. La cosmovisión debe ser transformado completamente. De desear ser como Dios frente al árbol del conocimiento, de afirmar con Caín: he adquirido varón. Ahora dice: se llamará Set, afirmado, como que refiriéndose a la promesa que el Señor había hecho en el Evangelio, diciendo: esta es la promesa afirmada, la simiente de la mujer. Ahora ella tenía una imagen correcta de ella misma como criatura y del Señor como creador. Ella no dice: yo no he adquirido, el Señor me ha concedido, el Señor me ha dado. Y ahora sabe que la simiente de la mujer no era Caín, que era lo que ella creía, sino era Abel, y ahora Set en su porción de Abel. Ahora ella confía en la promesa, ahora ella confía, y lo sabemos, por poner el nombre a Set y atribuírselo al Señor y no a ella misma. Y esa también es una característica del pueblo de Dios: conoce quién es Dios y sabe quién es como criatura. Dice el Salmo 100: sepan que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Hermano, nosotros con esta corta vida, no sé cuántos años el Señor nos vaya a dar, pero aún con esta corta vida, creo que todos podemos testificar de que el Señor es bueno, de que para siempre es su misericordia. Eva, con más razón lo puede testificar. Todos los hombres del Antiguo Testamento, bueno, al menos los del origen, pueden testificar habiendo vivido cientos de años y habiendo visto la gracia del Señor operar por todavía mucho más tiempo. Y esa idea correcta que transmitió Eva en Seth, también la transmite Seth a Enos, que también me encantó el significado de su nombre. En Enos puede significar hombre, eso es lo mismo que significaba el nombre de Adán. Pero el nombre de Adán, aparte de significar nombre, también significa humanidad. Cuando el nombre de Enos, además de significar hombre, significa siervo. Y vean ese contraste de nuevo entre Lamec y su hijo, poniéndole a él, ¿sabes qué? La ciudad se va a llamar como tú. Tú vas a ser el señor de la ciudad. Pero en cambio viene Seth y le pone por nombre a su hijo Enos, tú vas a ser siervo del Señor. Como comentó, si no me recuerdo el pastor la vez pasada que estuvo con nosotros, a veces el Señor se acerca con tanta familiaridad y amor a nosotros en Cristo que se pierde ese temor del Señor, ese respeto al Señor. Y al rato, tal vez nosotros no somos como esos que está gritando de claro derecho, exigiéndole al Señor, cacheteando con billetes. Tal vez no somos eso, pero ¿cuántas veces sí hemos intentado negociar con el Señor? ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, si tú me concedes esto, yo voy a hacer esto otro? Y esto otro es algo piadoso, no sé, lo que sea. Voy a ir más a la iglesia, voy a ofrendar más, voy a montar el cerro, no sé qué sea, voy a ayudar a mi vecino. Hermanos, cuando yo he estado en esa posición, para vergüenza, es muy raro que yo cumpla mi parte. Es rarísimo, es rarísimo. Y el Señor casi siempre sí la cumple, y la cachetada me la da Él a mí. Pero otra cosa, ¿bajo qué estatura moral, bajo qué puedo yo sentarme o hincarme y decirle al Señor, estamos en condiciones de negociar tú y yo? Estamos iguales. Tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres. ¿En qué momento estamos así? De nuevo, todo lo que el Señor nos dé que no sea muerte es gracia. No estamos en condiciones de negociar con el Señor nada, y mucho menos ofrecerle cosas santas que son nuestra obligación hacer. Yo creo que es hasta una cosa aborrecible para el Señor. Yo platicaba con Ramón ayer. Platicaba que en alguna ocasión estuve al frente de una cuadrilla de trabajadores civiles, de albañiles, y teníamos que construir una pared, un muro. Viendo el ritmo que traían, pues yo calculé que nos íbamos a echar 3 semanas con lo que faltaba. Yo les dije, ¿qué les parece si hay esto? Les voy a dar un bono si la terminan bien hecha esta semana. ¿Y qué creen? La terminamos esta semana. Yo no sabía sentirme contento o enojado, porque si tenían la capacidad de hacer eso en su mismo, no es que se quedaron hasta las 12 de la noche todos los días, no, en su mismo tiempo de trabajo, ¿por qué no lo hacían todo el tiempo? Es lo mismo que ponernos a negociar con el Señor. Oye, Señor, o sea, el Señor puede decir justamente, oye, si tienes la capacidad de hacerlo, yo sé que la tienes porque te lleve mi espíritu, y no lo haces, ahora sí que estás abusando de la gracia, como se dice coloquialmente. Estás abusando de la gracia. Arrepiéntete. Nosotros, si recibimos algo del Señor, es por pura misericordia y por los méritos de Cristo. No hay otra cosa. Pero también nosotros, la iglesia de este tiempo, estamos conectados a esa familia
parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocan el nombre, Señor de ellos y nuestro. El pueblo de Dios, a veces se piensa, no, es que Israel, ¿verdad? Pero después los desechó y luego viene la Media y iglesia. No, sí, el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo, la simiente de la mujer. Geográficamente a lo mejor ha estado delimitado en algún momento, pero siempre ha sido el mismo, siempre ha sido los que invocan el nombre del Señor. Quisiera terminar con un estudio, tal vez algunos ya han escuchado este estudio porque es un clásico dentro de las predicaciones. Un estudio que se hizo en Nueva York, precisamente a dos familias y su descendencia al paso de las generaciones. En una estaba un hombre llamado Max Jukes. Él no era creyente, se casó con una mujer que tampoco era creyente. Bueno, entre los descendientes que se conocen de ellos, más o menos abarcaron 1200 descendientes. Ya han visto que cuando vamos hacia atrás, luego tenemos quién sabe cuántos abuelos y tantos bisabuelos y tatarabuelos, vamos de 1200 descendientes del Max Jukes. De ellos, 310 se convirtieron en vagos profesionales. Vamos. 440 destruyeron físicamente sus vidas debido a la vida libertina. O sea, se enfermaron de alguna cosa o de otra. 130 fueron a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno, pero de esos, 7 fueron por asesinatos. Más de 100 fueron alcohólicos, 60 fueron ladrones recurrentes, 190 de las mujeres descendientes fueron prostitutas públicas. Solo 20 de ellos aprendieron un oficio, pero de esos, 10 lo aprendieron en la cárcel estatal. En general le costaron al Estado más o menos un aproximado de $1,5 millones y no hicieron ninguna contribución a la sociedad. Ese fue el legado de esta familia, de Max Jukes, de los descendientes de Max Jukes. Más o menos en la misma época, en el mismo lugar, hay otro hombre, Jonathan Edwards, que era creyente y se casó con una mujer creyente. También analizaban a su familia. De ellos, 300 llegaron a ser ministros o misioneros o profesores de teología. Más de 100 llegaron a ser profesores universitarios. Más de 100 fueron abogados, 30 de ellos fueron jueces, 60 fueron médicos, más de 60 fueron autores de libros clásicos de la literatura, 14 llegaron a ser rectores de universidades. Hubo múltiples grandes empresarios de la industria de los Estados Unidos que surgieron de esta familia. 3 llegaron a ser congresistas de los Estados Unidos de América y uno llegó a ser vicepresidente de la nación. Hermanos, como se dijo al principio, el impacto que nuestras decisiones tienen va a ir como ondas de agua impactando todo nuestro alrededor, toda nuestra familia presente y futura. Ahora, cuando uno lee esto, uno pensaría, oye, pero es que nunca les va a ir mal a esta familia de Jonathan Edwards, nunca les fue mal, nunca sufrieron una pérdida, un dolor, nunca. Sí, pero a pesar de todo, recuerden, una familia con el Señor, una familia sin el Señor son igual de pecados. Nada más que unos se arrepienten y continúan avanzando en santidad, los otros no se arrepienten y van descendiendo más en el pecado. La realidad es que todos nacemos como Caínes, de nuevo, hasta que el Señor nos da esa gracia especial, que nos da esa capacidad de invocar su nombre, es que podemos tener esa imagen correcta de criatura y de creador. Es cuando podemos anhelar tomar en cuenta esas ordenanzas. El Señor no nos elige porque viva este vato como que toma en cuenta lo que yo digo. No, pues yo antes ni podía, tenía que haber nacido de nuevo para poder desear, por lo menos, a lo mejor no siempre nos va a salir hacer las ordenanzas del Señor, pero lo vamos a anhelar y vamos a querer siempre avanzar más, y ya no vamos a hacer las cosas para ganarnos su favor, no vamos a hacer las cosas para ganarnos su bendición, porque ya la tenemos en Cristo.
Si no hicimos nada por merecer su gracia, no hicimos nada. Es más, hicimos todo para no merecerla. Tampoco podemos hacer nada para perderla. Nunca dependió de nosotros. Nunca dependerá de nosotros. No importa que tanto caigamos, no importa que tanto le fallemos al Señor, la gracia nunca va a depender de nosotros. Siempre va a depender en Cristo, de los méritos de Cristo. No podemos hacer nada para perderla. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Por qué el Señor no dice, bueno, ya he salvado y vamos al cielo? ¿Qué nos queda? Pasar ese conocimiento a la siguiente generación, impactar a la siguiente generación con ese conocimiento y esperar que el Señor obre en sus vidas, que obre en sus vidas esa misma gracia especial que nosotros recibimos. Pero también para nosotros como iglesia, como familia de la fe, también hay algo que podemos sacar de aquí. En los registros divinos que nos dejó el Señor en Génesis 4, se nos dice que aún en esos tiempos de mayor perversidad, de Lamec asesinando gente, de pueblos bígamos, de todo eso, el Señor levantó una luz en Set que iba a llegar a Cristo, que culminó en Cristo. Los registros divinos nos dicen que en aquel tiempo también se empezó a invocar el nombre del Señor. Hermanos, la historia del pueblo de Dios se sigue escribiendo aún hoy a través de las familias y a través de la familia de la fe que somos nosotros Madero Norte. Para nosotros cuando vemos la ciudad de la luz tan oscurecida con el bochornoso espectáculo que dieron, nosotros vamos a hacer ahora sí esa ciudad de luz. Vamos a ser nosotros Madero Norte. Se va a decir de Madero Norte que en el 2019 se empezó a invocar el nombre del Señor en este lugar. Se va a decir, bueno, pues por un tiempo sí, pero después ya no. ¿Qué se va a decir? Se dirá que aquí empezó a crecer esa familia de la fe. No se dirá eso. Esa historia se sigue escribiendo y con la ayuda de Dios, esa historia va a continuar y va a prevalecer. Un pueblo fiel. No sabemos si Eva, no sabemos si se llegó a imaginar todo lo que pasaría con su descendencia. No sabemos si Seth llegó a pensar en hombres como Abraham. No sabemos si empezó a pensar en hombres como Moisés, como David, como el Señor. No sabemos. No hay manera en que nosotros podemos conocer cómo vamos a impactar la eternidad a través de lo que hacemos, a través de la obediencia a nuestro Señor y con la ayuda de Él. Pero sin embargo lo haremos. Porque alguien más impactó la eternidad al salvar nuestras almas, al compartirnos el Evangelio. De la misma manera nosotros podemos impactar la eternidad con otras personas. Al final todas las salvaciones del Señor, pero usa instrumentos como nosotros, pecadores redimidos, que como nos ha dicho el pastor, son mendigos que buscan a otros mendigos para decirles lo que es lo que somos nosotros. Esa es nuestra tarea, eso es lo que tenemos que hacer como Madero. Y que Dios nos ayude y que pues también nos conceda la gracia de ver ese crecimiento que también le concedió a estos primeros hombres del Señor. Vamos a orar. Señor, en tiempos antiguos y en tiempos modernos, en tiempos de maldad, en tiempos de oscuridad, siempre, Señor, se ha manifestado tu gracia, siempre se ha manifestado su pueblo. Tú siempre has levantado, Señor, hombres que te adoren, que proclamen tu nombre, que entreguen su vida, Señor, a ti, Señor, el único que la merecen. Y siempre, Señor, han sido hombres que han sido usados para llegar a las siguientes generaciones, para bendecir a las siguientes generaciones. Señor, te rogamos que nos permita ser esos hombres y mujeres, Señor, ese pueblo, Señor, que, Señor, te busca, que te invoca, Señor, con sus vidas, con su ejemplo, y que el Señor también lleva a otras personas a conocerte, que, Señor, también son ejemplos de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Y, Señor, te rogamos que en esta tarde, al salir de aquí, Señor, pues no nos olvidemos de todas las oportunidades que tenemos con la gente que nos encontramos, con la que hablamos, Señor, de compartir tu nombre, Señor. Ayúdanos a buscar menos lo material, buscar menos, Señor, el desarrollo de cualquier
cualquier don que tú nos hayas dado, Señor, pero lejos de ti, Señor. Ayúdanos a siempre, Señor, tener nuestra mente en ti, en tu obra, en tu Hijo Jesucristo, en nuestra misión, Señor. Y que sea tu gracia la que siempre nos esté acompañando, Señor, a pesar de nosotros. Te damos gracias por lo que has permitido hacer en Madero Norte,